que pues era una orden del alto mando. Esto era algo que se tenía que obedecer, no había, ahora sí como dicen mis hijas, y no es pregunta, ¿sí? No era, te voy a consultar a ver si quieres, si puedes, si te puedes hincar. O sea, imagínense ahora las personas con problemas, o sea, en ese momento tenían que acabar en el suelo y postrarse, porque esa era la orden del rey. Y dice en el 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, o sea, miedo no, ¿verdad? No era miedo, era obediencia de todas las personas que estaban ahí. Al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No sé si te imaginas la grandeza, o sea, esta estatua era muy grande, tanto que la alcanzaban a ver desde muchos lejos, o sea, no creo que desde todos los pueblos totalmente, pero sí a vista de lejos se alcanzaba a ver. Ahora imagínate el sonido del bocina, de flauta, de zampoña y de todos esos instrumentos que habla aquí, ¿no? Imagínate el estruendo de eso. O sea, yo creo que no había ni pretexto de que es que no me di cuenta, por eso no me incliné. No me di cuenta, o sea, por favor. Era obvio que se podía alcanzar a ver y escuchar de donde estuvieras. Y dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, fíjate bien, acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, y ahí se vienen todos los instrumentos, en el 11, de música, todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, o sea, hay los chismosos, ¿no? Las murmuraciones de ellos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, y todavía le dan los nombres, porque a veces de repente mejor hasta le disimulamos, es que por ahí me enteré. No, ellos fueron directamente y por nombre los mencionaron. Dice, al instante fueron, 12. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, o sea, todavía les dijo, te voy a dar otra oportunidad y voy a mandar ahorita que suene toda la música? ¿Estás dispuesto a hacerlo? O sea, ellos ya ni modo que se les haya olvidado que el castigo era el fuego el horno de fuego. Ellos no lo olvidaron, pero él como que quería asegurarse, ¿no? De darles el mensaje, si no lo haces te vas a morir. Y dice, seguimos aquí en el 15, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, fíjate la pregunta que le hace, ¿y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos, o sea, no nos expliques, entendimos perfectamente bien la orden que tú diste y todo el proceso que tendríamos que hacer. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Fíjate, esta parte es la importante y la que de verdad Dios me hablaba impresionantemente. Di conmigo en el 18, ¿y si no? ¿Y si no? Oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y quiero que hagamos una pausa. Mira, yo no sé si tú lo has podido ver de la manera que de verdad Dios me hablaba, pero muchas veces en nuestra vida, tú sabes que, pues como vimos al principio, Daniel pasaba tiempos difíciles, pasaba tiempos en los que la influencia de afuera quería hacerlo moverse de lo que él quería y de lo que él más amaba, que era obedecer a Dios. Que todo cuanto en su vida se presentó desde que él es sacado aún de su gente, de su reino, todo aquello de verdad estaba haciendo, ahí había sido muy difícil para él. Yo leyendo la historia me doy cuenta que él era chico, él no era muy grande cuando esto sucedió en su vida. Y la convicción y el amor y el temor que él tenía en su corazón a Dios, de verdad, él lo pudo manifestar en cada una de las cosas que aquí pasó. ¿Qué cosas hoy en nuestra vida son las que de verdad nosotros tenemos que meditar, así como en la vida de Daniel? Las cuales, pues a veces la verdad es que no son fáciles. Yo, pensando en algún tiempo cuando platicaba yo con algunas mujeres que tenían problemas, decía, no te preocupes. Yo no sé si tú lo has escuchado, te lo han dicho, o tú se lo has dicho a alguien. No te preocupes, mira, pídele a Dios, pídele a Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios te va a escuchar, Dios es un Dios de milagros. Y todo eso que dije es cierto, porque la verdad es que no es mentira, es cierto. Y Dios tiene poder y Dios contesta a muchas de las peticiones que nosotros le presentamos. Pero una palabra aquí muy importante cuando Daniel dijo, ¿y si no? Esa parte es la que nos ha faltado entender y aprender en nuestra vida. Muchas veces hay situaciones, yo te puedo decir a lo mejor personalmente, y tú piensas en la situación en la que a lo mejor alguna vez tú le pediste algo a Dios y no hubo una respuesta favorable aparentemente para nosotros, ¿no? Tú dices, pues es que ni modo de que Dios quiera que yo esté sufriendo esto, ni modo que Dios quiera que yo esté padeciendo, y yo oré y le pedí. Y te voy a decir algo, aún hay mucha gente en las iglesias, y yo creo que aún a nosotros nos ha pasado que por alguna razón, por alguna vez que a lo mejor no obtuvimos para nosotros esa respuesta de parte de Dios, pues nuestro corazón fue dolido, o inclusive a lo mejor a veces hemos renegado. ¿Por qué? Pues porque no hubo una respuesta de parte de Dios a lo que nosotros le pedimos. Mira, Daniel en este momento que le dice, no es necesario que me digas más, yo sé lo que me va a pasar, pero ni aunque tú me estés diciendo, yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios en el que creo y he creído toda mi vida, que se ha manifestado con poder en mí, porque de verdad el lugar que Daniel ocupaba era porque Dios, él le había dado el lugar a Dios y Dios lo había puesto en ese lugar. Y Daniel en ningún momento dudaba. Y cuando nosotros nos encontramos en las situaciones de nuestra vida, o la gente no tiene de verdad en su mente que el hecho de que Dios no haga las cosas como nosotros creemos, o como nosotros de verdad creemos que es lo mejor. Nosotros a veces tenemos algún problema y decimos, Dios, por favor te pido que esto pase, y creemos que con eso se va a solucionar el problema. Creemos que a lo mejor con un trabajo de 50,000 pesos se va a solucionar mi vida, ya voy a pagar mis deudas, todo va a estar increíble. Pero a lo mejor Dios no responde de esa forma. A lo mejor Dios quiere y tiene otro propósito mucho mayor que el que yo creo o espero obtener. Y es ahí donde entra, y si no. ¿Tú crees que si Dios no hubiera librado a Daniel del horno de fuego, hubiera dejado de ser Dios? Claro que no. Dios es Dios. Y no porque de verdad nosotros pensemos que a veces pues no obra como a nosotros nos parece, como nosotros creemos que es mejor, pues él es que o se le olvidó o se distrajo, o como que no tiene tanto poder, o como que ya no quiere hacer milagros en nuestra vida. Dios no deja de ser Dios. Aquí en el 18 lo quiero volver a leer, y vamos a leer el desenlace de esta historia.
Y dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. Fíjate cuántas veces, 7 veces, o sea, no bastaba con una, 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, o sea, no les quitaron absolutamente nada, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden en el 22 del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, imagínate la imagen de veras. O sea, el horno ya estaba preparado y listo para ellos. Y en el momento en que los cargan, aquellos hombres enormes con mucha fuerza, porque además seguramente los ataron muy fuerte. O sea, era toda la hazaña en contra de Daniel y sus compañeros. Toda la hazaña era dirigida hacia ellos. Y cuando ellos se van acercando, los avientan y del tan caliente que estaba el horno, ellos caen calcinados por el fuego. Y dice en el 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios. Fíjate cómo en este momento él reconoce a Dios. Salid del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, si ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo no sé si a ti te causa la misma impresión que a mí, pero yo hasta a veces digo, ¿de dónde se sacaron este cuento? ¿No? ¿De dónde? ¿De verdad esto fue real? ¿Esto pasó? Es algo impresionante, es algo que está más fantasioso que el Disneyland y los cuentos que inventan. De verdad. Esta y muchas otras historias que tú puedes leer aquí, a diferencia de que esto es una historia real. De verdad, el poder que Dios tiene es aún mayor que esto que está sucediendo aquí. Y yo no sé si hoy tú te sientas como listo en el momento atado en que vas a ser echado a ese horno de fuego. O sea, yo no sé si tú hoy vivas y sientas que hay tantas cosas a tu alrededor, hay tantas cosas que afligen, es tan difícil incluso a veces vivir como Dios quiere. Es a veces frustrante orar por alguna cosa y no recibir aparentemente una respuesta de parte de Dios. Yo no sé si hoy la historia de Daniel te habla de... A mí me hablaba hoy en la mañana, y desde que estoy leyendo, a mí me hablaba de un temor en el corazón de Daniel profundo, de un amor, de una fe, de una obediencia a tal grado que él decía, no importa si yo de morir en el horno, yo no voy a ser infiel al Dios que me ha bendecido, al Dios que me ha sacado adelante estos años difíciles que yo he tenido. Y aún a pesar de que Daniel sabía y estaba consciente de que podía ser que Dios no lo librara, dijo, aún así no importa. Si Dios hoy no me saca y yo soy quemado, aún a pesar de eso, yo no estaría dispuesto a negar a Dios postrándome ante esta estatua.
Él sabía en su corazón que la fidelidad que él tenía que tenerle a Dios era lo que iba a hacer que Dios cumpliera el propósito en su vida. No había otra cosa. Al final de este capítulo, fíjense en el 29, quiero que leamos, dice: por lo tanto, decretó que todo pueblo, o sea, Nabucodonosor está decretando esto, dice que todo el pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hoy yo te quiero decir, el Dios en el que tú crees, al Dios al que tú le oras, al Dios al que tú le buscas en las mañanas, no hay Dios como ese. Hoy yo te puedo decir que tengo la seguridad de que no hay Dios más grande como Dios. Y hace rato que estábamos en la alabanza, hay una canción que cantábamos al final que decía: no hay nada que se pueda comparar. No hay nada que se pueda comparar ni a la presencia de Dios, ni a vivir a Dios, ni conocer a Dios. Yo creo que lo mejor que tú te puedas hoy imaginar, no hay nada comparable a eso. Cuando estábamos cantando la canción, Dani, ¿puedes tocar? Por favor. Cuando estábamos cantando de las últimas canciones en donde dice: todo mi ser confía en ti, yo me imaginaba a Daniel a punto de ser lanzado al horno del fuego, y yo me imaginaba que él en su corazón decía: Señor, todo mi ser confía en ti. Y además, más allá, él decía: sé que tu plan es perfecto. Y al final, como Daniel busca darle la gloria y la honra a Dios, a pesar de que él pudiera pensar que no iba a salir vivo de ahí, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que tú le permitas a Dios que ministre tu corazón hoy. Y te voy a decir algo: es con el único propósito de darle la gloria a Él. Yo quiero que tú veas cómo el plan de Dios se cumple en tu vida y cómo tú le das a Dios la gloria. Cómo tú reconoces que nada es por ti, sino por Él. Es por darle la gloria a Él.